Límites trigonométricos. En estos tipos de límites es conveniente aplicar identidades trigonométricas, todo tipo de identidades trigonométricas. Pero también existe una propiedad, ¿no? Una propiedad que es teorema 1, que es el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Eso es lo principal, ¿no? Dentro de los límites trigonométricos. Entonces, como ejemplo 6, vamos a demostrar el siguiente límite. ¿Por qué seno de x sobre x es igual a 1? Porque si evaluamos, seno de 0 me da 0 evaluando y a x reemplazo 0, entonces 0 sobre 0 indeterminado. Entonces vamos a demostrar cómo se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Ya? Paso número 1. Lo que hago es, inicialmente trazo una recta de A a B, una longitud unitaria. Seguidamente trazo un sector circular. ¿Ya? Entonces tengo la recta AB y trazo un sector circular que va a generar otra recta, ¿no? Que va a ser A a C, pero su longitud también va a ser unitaria. Ahora, una vez que tengo eso, lo que hago es, el punto C con el punto B, trazo una recta, 1 con una recta, y va a hacer que se forme un triángulo. Y también tengo un sector circular. Entonces, lo que voy a hacer es hallar el área del triángulo ABC. Entonces, a eso lo voy a llamar área 1. Entonces, el área de un triángulo es igual a 1/2 de la base por la altura. Entonces, como dato se podría decir que yo tengo la longitud, unitario, y el ángulo. Entonces, no tengo h. Entonces, h lo voy a expresar en función del ángulo x y la longitud unitaria. Entonces, para mí, seno de x va a ser igual a h sobre 1. De ahí despejo h. h va a ser igual a seno de x. Y la base va a ser b nomás, la longitud unitario. Entonces, mi área 1 reemplazando 1/2 de la base que es unitario por la altura. La altura para mí es seno de x. Entonces, de esa forma ya estoy expresando mi área 1 que es igual a 1/2 de seno por seno de x. Ahora, el otro área del sector circular que es también ABC. Le voy a llamar área 2. Va a ser igual a 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo. Entonces, mi área 2 va a ser igual a 1/2. Para mí el radio es igual a 1. El radio es igual a 1, unitario. 1 al cuadrado por el ángulo, me dice el ángulo para mí es la variable x. Entonces, mi área 2 había sido igual a x sobre 2. Entonces, según esta figura, viendo esta figura, puedo decir que mi área 1 es el triángulo y mi área 2 es el sector circular. Entonces, según esta figura, el área 1 es menor al área 2, de esta forma. ¿Verdad? Verifica. Pero si vemos que el área 1, también el área 2, están en función del ángulo. Y el ángulo está variando desde, esta es la línea 0 hasta pi medios, hasta 90 grados. 90 grados. Entonces, el ángulo puede valer 0, ¿verdad? Cuando el ángulo vale 0, el área 1 y el área 2 van a ser iguales, van a valer 0, ¿verdad? Área 1, seno de x, seno de 0 me va a dar 0, el área 1 es 0. El área 2, a x reemplazo 0 grados, 0 sobre 2, 0. Entonces el área 1 y el área 2 van a ser iguales. Entonces, por ese motivo yo voy a cambiar esta desigualdad, lo voy a convertir que el área 1 puede ser menor y también puede ser igual al área 2, ¿verdad? De esa forma, entonces, estoy demostrando que el área 1 puede ser menor o igual al área 2, porque está en función del ángulo x. Paso 2. De la recta AB trazamos su perpendicular en el punto B, una recta. Luego, de la recta AC voy a prolongar esta recta hasta que se intercepte con la recta BD. Una vez que se interceptan, si nos damos cuenta, forma un triángulo rectángulo. Entonces lo que hacemos es llamarlo a eso área 3 y lo voy a encontrar su área. Y su área es igual a, de un triángulo rectángulo, es 1/2 de la base por altura. La base sabemos que es unitario. Y la altura vamos a encontrar. Aquí tengo yo la altura.
pero tengo que expresarlo en función del ángulo y la longitud unitario. Y por ese motivo, tangente de x es igual para mí h sobre 1. De ahí despejo h, para mí h es tangente de x. Entonces reemplazo. Área 3 había sido igual a 1 medio por 1 y por tangente de x. 1 es la base y tangente de x es la altura. Entonces, de la misma forma voy a seguir expresando que el área 1, el área 2, el área 3 está en función del ángulo x. Entonces, puede ser que el área 1 puede ser menor o igual al área 2 y el área 2 va a ser menor o igual al área 3. ¿Verdad? Porque si el ángulo x vale 0, entonces toditos los áreas se van a hacer 0. Entonces, pueden ser iguales. En ese momento van a ser iguales. Entonces, a esto lo estoy llamando función 1. Al función 1 se los voy a reemplazar sus variables. Área 1, ¿cuánto valía? 1 medio del seno de x. Área 2, ¿cuánto vale? X sobre 2. Y área 3, ¿cuánto vale? 1 medio por tangente de x. Entonces, toditos tienen 1 medio. Entonces, miembro a miembro, a los 3 miembros lo voy a multiplicar por 2 y se va a eliminar el 2 de esta forma. Luego, el tangente de x ya lo puedo expresar de esta forma, que es seno de x sobre coseno de x. Entonces, miembro a miembro, a los 3 miembros, yo voy a multiplicar por 1 sobre seno de x. Una vez que lo multiplique miembro a miembro, 1 sobre seno de x, voy a obtener esta siguiente expresión. Porque seno de x por 1 sobre seno de x me va a dar 1. X por 1 sobre seno de x me va a dar x sobre seno de x. Seno de x por 1 sobre seno de x me va a dar 1 sobre coseno de x. Entonces, de esa forma, estaría ahí encontrando esta expresión. Ahora, si se dan cuenta, aquí en el medio ya se parece x sobre seno de x, pero de nosotros es seno sobre x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago la propiedad de inecuaciones. Cuando yo tengo a menor a b, es una inecuación. Si lo elevo miembro a miembro elevado a menos 1 miembro a miembro, entonces la desigualdad se da la vuelta y puedes elevar a cada miembro elevado a menos 1. Se da la vuelta. Entonces, en nuestro caso es menor o igual, entonces se va a dar la vuelta si miembro a miembro elevamos a menos 1, entonces la desigualdad se va a dar la vuelta por propiedad de inecuaciones, ¿verdad? Se da la vuelta y cada uno está elevado a menos 1. Entonces, en el siguiente paso, 1 elevado a menos 1 me da 1 nomás. X sobre seno de x elevado a menos 1, entonces dan la vuelta, ¿no? X se va a ir abajo y seno de x se va a ir arriba, de esta forma. Y 1 menos coseno también se da la vuelta, se va a convertir a coseno de x. Entonces, ya teniendo esta expresión, yo lo que voy a hacer es aplicar límites miembro a miembro cuando x tiende a 0, ¿verdad? Cuando el ángulo tiende a 0. Entonces, en el siguiente paso, límite de una constante me da la misma constante, 1. Límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, este valor es lo que me faltaba encontrar, ¿no? Y es lo que estoy queriendo demostrar. ¿Verdad? Eso lo dejo nomás ahí. Luego, límite de coseno de x cuando x tiende a 0, entonces emplazo a coseno 0, coseno de 0 me da 1. Entonces me dice que 1 puede ser mayor o igual a límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, y este puede ser mayor o igual a 1. Entonces, si se dan cuenta, está yendo de 1 a 1. Entonces, este límite también tendría que ser, o tiene que ser igual también a 1, cuando x tiende a 0. De esa forma queda demostrado. También otros lo llaman teorema del sándwich, ¿no? Entonces, queda demostrado que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Seguidamente, ejemplo 7, demostrar el siguiente límite. Dice, límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Demostrar que es igual a 0. Porque si evaluamos tal como está, 1 menos coseno de 0 me va a dar 1, ¿verdad? Entonces, 1 menos 1 me da 0. Y a x reemplazo 0, entonces divido entre 0, 0 sobre 0, indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que hago para
anular ese indeterminado, entonces operaciones algebraicas, ¿no? En este caso, lo estoy llamando al límite de 1 menos coseno de xl, ¿no? Para simplificar. Entonces, lo que hago es multiplicar por su conjugada. Y divido también entre ese valor, que también se hace igual a 1. Es como un artificio matemático. Entonces, 1 menos coseno de x, 1 más coseno de x es igual a 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Y el otro lo mantengo nomás. Luego, seguidamente, 1 menos coseno al cuadrado es igual a seno al cuadrado. De esta forma, es igual a seno al cuadrado por identidades trigonométricas. Luego, sobre x está. Entonces, pero como es seno al cuadrado, yo también aquí necesito un x al cuadrado para cumplir esta propiedad. Seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, como está esto al cuadrado, entonces estoy haciendo otro artificio matemático. Lo estoy multiplicando por x y también lo estoy dividiendo entre x, que también es igual a 1. Entonces, pero este x con este otro x lo voy a asociar, que se va a hacer x al cuadrado, y este otro x que lo estoy manteniendo nomás, que va a ser igual a x sobre 1 más coseno de x. Entonces, lo que hago ahora es aplicar propiedad de límites de productos. Entonces, lo que voy a hacer es distribuir a cada uno. Lo voy a distribuir. Entonces, pero sabemos que límite de seno de x sobre x contiene x a 0 es igual a 1. Entonces sería 1 al cuadrado. De la misma forma, aquí reemplazo x vale 0 y 1 más coseno de 0, ya estoy evaluando, ¿no? 1 más 1, 2. 0 dividido entre 2, ¿verdad? 0 dividido entre 2 me da. Entonces, 0 dividido entre 2 me da 0 por 1 al cuadrado, 0. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 0 había sido igual a 0. Entonces, queda demostrado que sí es igual a 0. Luego, es otro siguiente ejemplo, calcular el siguiente límite. Límite de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Esto ya es x al cuadrado, cuando x tiende a 0. Entonces, evaluamos de la siguiente forma. Coseno de 0 me da 1. 1 menos 1, 0. X al cuadrado, 0 al cuadrado me da 0. 0 sobre 0, indeterminado. Entonces buscamos también la forma de eliminar o anular la indeterminación. Entonces lo voy a llamar a esto L. Lo estoy llamando L. L es igual a límite de 1 menos coseno sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Entonces, de la misma forma que la anterior, multiplico por su conjugada de 1 menos coseno, que va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado, todo al cuadrado, cuando multiplique la conjugada con la otra conjugada. Y esta conjugada se queda nomás ahí. Pero si nos damos cuenta, aquí ya está x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 1 menos coseno al cuadrado es igual para mí, por identidades trigonométricas, es igual a seno al cuadrado. Entonces, aquí ya tengo seno al cuadrado y también x al cuadrado. Entonces, no es necesario que haga otro artificio matemático más. Lo que voy a hacer es repartírselos miembro a miembro. Diré repartírselos a cada expresión algebraica el límite, como en este siguiente paso. Entonces, límite de seno de x sobre x, todito al cuadrado, cuando x tiende a 0, para mí es igual a 1. 1 al cuadrado, se estaría simplificando. Luego, límite de 1 sobre 1 más coseno de x cuando x tiende a 0, entonces reemplazo, ¿no? Aquí, coseno de 0 me da 1, entonces 1 más 1 me da 2, entonces me da 1 medio. 1 al cuadrado, 1, 1 por 1 medio me da 1 medio. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 0 había sido igual a 1 medio. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejemplo 9. Calcular el siguiente límite. Límite de 1 menos coseno de x sobre x elevado a n, cuando x tiende a 0. Pero esta vez, como está 0 elevado a un signo positivo, me está diciendo que cuando x tiende a 0 por la derecha. Si sería negativo, por la izquierda. Entonces me está diciendo por la derecha. Calcular para n igual a 3. Entonces, evaluando de la misma forma, 1 menos coseno de 0 me da 0.
X elevado a n, 0 elevado a n me da 0. Entonces, indeterminado. También buscamos, ¿no? Pero primero, verificamos si existe el límite por la derecha o no. Entonces, yo tengo aquí, X tiende a 0. Aquí. Por la derecha están los números positivos. Está el 0,01, 0,02, 0,03. Y por la izquierda están los negativos, ya, desde a partir de 0, ¿no? Entonces, me está pidiendo por la derecha. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro un punto que sea por la derecha de 0, ¿no? Que va a ser, integrando este punto, 0.301. Entonces reemplazo a f de x, a este lo estoy llamando f de x. Entonces reemplazo 0.301 y también 0.301 al cubo. Entonces 1 menos ese valor dividido entre 0.301 al cubo me da 500. Entonces me da un número que pertenece, un número real, ¿no? Me da un número real. Entonces, si me da un número real, significa que sí existe el límite. Entonces, hemos verificado que por la derecha existe el límite y es un número muy grande, si se dan cuenta. Entonces, ya podemos calcular, una vez verificado que sí existe el límite por la derecha. Entonces, lo que hacemos es de la misma forma, ¿no? Lo voy a multiplicar por su conjugada y se va a convertir 1 menos coseno al cuadrado sobre x al cubo, y este otro expresión lo mantengo nomás ahí. Ahora, en el siguiente paso, 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado por identidades trigonométricas, pero están sobre x al cubo, entonces seno al cuadrado sobre x al cubo, entonces un x lo voy a quitar de aquí, un x lo voy a quitar de aquí, lo voy a separar de esta forma, solo lo voy a convertir en x al cuadrado y el otro x lo voy a llevar con la otra expresión. Y ya puedo evaluar seno de x sobre x, todito elevado al cuadrado, para mí es igual a 1, ¿verdad? 1, de esta forma. 1 al cuadrado, de esta forma estaría. Por esta otra expresión, evalúo 1 sobre x vale 0, 0. 1 más coseno de x, coseno de 0, 1. 1 más 1, 2. 2 por 0, 0. 1 dividido entre 0, infinito. Infinito por 1 al cuadrado, infinito. Entonces había sido el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, había sido igual a infinito. Luego, ejemplo 10, calcular el siguiente límite. Límite de x menos seno de x sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0. Evaluamos primero. X, 0 menos seno de 0 me va a dar 0. Entonces 0 menos 0, 0 me da. Sobre x al cuadrado, 0 al cuadrado, 0. Entonces me da indeterminado. 0 sobre 0 es indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que hago en este tipo de límites? Lo que hago es hacer un cambio de variable. Entonces, lo voy a llamar a x, un cambio de variable, lo voy a llamar, x va a ser para mí 2u. Como estoy haciendo cambio de variable, entonces, en esta parte, cuando x tiende a 0, ahí también tendría que cambiarse, ¿ya? Tendría que estar en función de u. ¿Ya? Para eso, ¿qué hacemos? X tiende a 0, entonces reemplazo aquí al cambio de variable 0, despejo u. Entonces, de la misma forma, u va a ser 0. Entonces, si x es igual a 0, entonces u también es igual a 0. Verificado. ¿Verdad? De esta forma, entonces, mi cambio de variable estaría ya reemplazado. Límite, x para mí vale 2u y aquí 2u. Seno de x, para mí x vale 2u. Sobre x al cuadrado, entonces 2u elevado al cuadrado. Y cuando u tiende a 0. Entonces, pero para mí, seno de 2u por fórmula trigonométrica, seno de 2u para mí es 2 seno de u por coseno de u. ¿Ya? Entonces, es lo que reemplazo aquí. Como está negativo, aquí negativo, entonces para mí seno de 2u había sido igual a seno de 2u por coseno de u. ¿Verdad? Entonces, en el siguiente paso, lo que hago es un artificio matemático. Lo voy a sumar por seno de u y también lo voy a restar por seno de u. Entonces, si lo sumo estos dos, también me va a dar 0. Entonces, estoy haciendo un artificio matemático, no estoy alterando para nada el límite. Lo que voy a hacer es asociar u con menos seno de u. De esta forma. Claro que el 1 medio ya estoy sacando, ¿no? Más antecitos, el 2 ya estoy sacando, el 4 también estoy sacando porque estoy factorizando 2 del numerador y del denominador estoy sacando 4. 2 dividido entre 4, 1 medio. Y ese 1 medio, la constante sale del límite, ¿verdad? De esta forma.
Entonces, ya estamos en la parte de asociación. 1 menos seno de u, estoy agrupando. Luego, esto voy a asociar con el seno de u, de esta forma, y le voy a factorizar. Tienen términos semejantes, seno de u y seno de u. Entonces voy a factorizar de esta forma seno de u, y adentro se queda 1 menos coseno de u, de esa forma. ¿Verdad? Entonces, en el siguiente paso, yo ya puedo repartírselos a cada expresión el u al cuadrado. De esta forma, ya lo estoy repartiendo a cada agrupación, 1 menos seno de u sobre u al cuadrado. De esta forma. Más, claro, si también repartimos la constante, 1/2, y 1/2 para la otra expresión igual, repartimos, ¿no? Seno de u por 1 menos coseno de u sobre x al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, si nos damos cuenta, pero esta parte ya se parece a la primera expresión, ¿verdad? Esto se parece con esta primera expresión del límite. Entonces, pero yo a esta expresión lo llamé L, ¿verdad? L. Entonces, esto es igual a L para mí. Compañeros, por favor, van a apagar sus micrófonos. Estoy escuchando un perro ladrar. Entonces, esto para mí es igual a L. ¿Por qué? Porque se parece a la primera expresión. Si se dan cuenta, límite de x menos seno de x sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0, para mí es L, ¿verdad? Y aquí tengo límite de 1 menos seno de u sobre u al cuadrado cuando u tiende a 0, es lo mismo. Entonces, para mí eso vale L, ¿ya? Ahora, en esta otra expresión, seno de u, este u se lo voy a repartir, seno de u sobre u va a ser, ¿no? Un u va a venir con este seno de u que va a ser igual a 1 y el otro 1 menos coseno de u sobre u va a ser igual a 0, que ya hemos demostrado anteriormente, ¿verdad? Entonces, de esta forma, esto se estoy manteniendo nomás, en el siguiente lo voy a convertir en L. Aquí, de esta forma, ¿no? Se lo estoy repartiendo al seno de u, un término de u, y al otro término de u se lo estoy repartiendo para esto, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso, como ya les había explicado, esto vale L, 1/2 por L, más 1/2 por 1, dice. Este límite de seno de u sobre u vale 1, por el límite de 1 menos coseno de u sobre u, que ya está demostrado anteriormente, que es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, tengo esto, evaluando, ¿no? Tengo 1/2 de L, más 1/2, pero aquí tengo 0. 0 por 1, 0, 0 por 1/2, 0. Entonces solo tengo esta expresión. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar de que se junten las dos variables L. Voy a llevar al primer miembro y lo voy a factorizar L de esta forma. Y 1/2, 1 menos 1/2 por L, ya está factorizado, va a ser igual a 0. Entonces L, este valor voy a venir a dividir aquí, 0 dividido entre un número, me va a dar 0 también. Entonces queda calculado, ¿no? L, límite de f de x cuando x tiende a 0, límite de f de x cuando x tiende a 0 había sido igual a 0. Pasamos al siguiente ejercicio, que es ejemplo número 11, calcular el siguiente límite. Límite de x menos seno de x sobre x al cubo cuando x tiende a 0. Entonces, evaluando, aquí reemplazamos 0. Seno de 0 me da 0, entonces 0 menos 0 me da 0. Sobre 0 elevado a cubo. Entonces 0 también va a dar. Entonces me da indeterminado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago en este tipo de ejercicios? Como está el cubo, entonces mi cambio de variable va a ser x va a valer 3u. ¿Ya? Si x es igual a 0, reemplazo 0, u también va a ser igual a 0. Entonces vale decir que u va a tender a 0. ¿Ya? De esta forma. Aquí ya tengo, ya con mi cambio de variable, límite de 3u, para mí x vale 3u menos seno de x, x vale para mí 3u, ¿verdad? Sobre 3u al cubo, x al cubo, ¿verdad? Pero para mí, por identidades trigonométricas o por fórmulas trigonométricas, seno de 3u para mí es igual a, 3 seno de u menos 4 seno de u todo al cubo. Entonces es lo que voy a demostrar aquí, lo que voy a reemplazar. Menos 3 seno de u
más 4 seno de u al cubo. Aquí está negativo, pero aquí yo tengo el signo negativo. Menos con menos se va a hacer más, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es asociar. Asociar 3u con menos 3 seno de u, lo voy a asociar y lo voy a factorizar su constante. Y en el siguiente paso, de la misma forma, seno de u al cubo sobre 27u al cubo, ¿verdad? Entonces ya estoy, este denominador ya lo estoy repartiendo a cada expresión. En el siguiente paso, el límite ya voy a empezar a distribuir. Voy a aplicar el límite de una suma, ¿no? Lo voy a distribuir de esta forma. De esta forma. Entonces va a ser, y la constante sale, ¿no? Las constantes salen del límite. 3 dividido entre 27, 3 dividido entre 27 me da 1 sobre 9. Por el límite de u menos seno de u sobre u al cubo, que es este valor, que es esta expresión. Luego, 4 sobre 27, 4 sobre 27 que sale del límite. Tenemos 10 minutos más. Luego nos vamos a volver a unir ya y vamos a terminar todo esto de los límites. Luego tengo seno de u sobre u todito al cubo, ¿no? De esta forma. Seno de u sobre u todito al cubo. Entonces, si se dan cuenta, este valor también, esta expresión del límite también se parece a esta expresión del límite. Es el mismo. Entonces, pues eso para mí vale L. Entonces, en el siguiente paso, 1 sobre 9 por L más 4 sobre 27 por 1 al cubo. ¿Por qué 1 al cubo? Porque seno de u sobre u vale 1. Sería 1 al cubo. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es, esto ya se convierte en una ecuación, ¿no? Donde tengo que despejar x. Entonces, lo que estoy llevando es esta expresión al primer miembro de esta forma y lo estoy factorizando. Lo estoy factorizando. Luego, esta constante lo voy a llevar a dividir de esta forma, sumando y todo, y simplificando 8 con 4, se va a quedar aquí 2, y 9 con 27, aquí se va a quedar 3, simplificado. 2 por 3, 6, 1/6. Límite de f de x, cuando x tiende a 0, había sido igual a 1/6. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 12, calcular el siguiente límite. Límite de x menos seno de x sobre x elevado a n, cuando x tiende a 0 por el lado derecho, dice, para n igual a 4. Entonces, de la misma forma, primero evaluamos. X reemplazo 0, seno de 0, 0 menos 0, 0, y x elevado a n, 0 elevado a n, 0. Entonces es indeterminado. Pero para que pueda resolver este ejercicio, primero tengo que ver si existe el límite por la derecha o no. Para eso aquí tengo, esta es mi recta real, y aquí está el 0. Por la derecha están los números 0,01, 0,02, 0,03, y así sucesivamente va hasta 0,05, 1, 10, 20. Y por el lado derecho, a partir del 0, me dan números negativos, pero yo tengo que dar un número por la derecha. Entonces voy a agarrar un número más pequeño todavía, 0,301, reemplazo a la función y me da un valor de 1667, me da un número real. Entonces digo, sí existe límite, sí existe L, ¿verdad? Y es un número muy grande. Entonces para ello, como me dice, para n igual a 4, entonces va a ser x elevado a 4. X elevado a 4. Entonces, lo que hago es cambio de variable. Como está la cuarta, entonces x para mí va a valer 4u. Entonces, como estoy haciendo un cambio de variable, x también tiene que estar en función de u. Entonces, por eso digo, ¿no? Si x vale 0, reemplazo 0, ¿cuánto vale u? También 0. Entonces, una vez ya reemplazado 4u, aquí x va a valer 4u, seno de 4u, 4u elevado a la cuarta. Entonces, para mí, pero seno de 4u, para mí, por fórmula trigonométrica, es igual a 4 seno de u por coseno de u menos 8 seno de u al cubo por coseno de u. Entonces, para mí eso es, ya estoy reemplazando aquí, en vez de 4 seno de u, ya estoy poniendo todo este valor, y como está con signo negativo, seguramente donde está menos,
Aquí me va a aparecer más. Luego, en el siguiente paso, lo que hago es aplicar un artificio matemático. Lo voy a sumar y lo voy a restar por 4 seno de u menos 4 seno de u. El cual, el primero, este término, con este para que se asocie con este término. ¿Por qué 4? Porque este primer término tiene 4u, entonces esto también tiene que tener esa constante de 4. Entonces, por eso lo estoy sumando y lo estoy restando por 4 seno de u menos 4 seno de u. Entonces, en el siguiente paso, de hecho voy a asociar esta expresión, este término con este otro término, ¿verdad? Entonces, de esta forma. 4u menos 4 seno de u. Y el otro, voy a asociar esta otra expresión, voy a asociar con el siguiente, con 4 seno de u, de esta forma. Aquí ya está agrupado. Y el otro lo estoy dejando tal como está, lo que queda. Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es, este 256 lo voy a sacar del límite, es un número constante, de esta forma. Y luego, u a la cuarta lo voy a repartírselos a cada agrupación, a cada expresión que ya está agrupado, de esta forma. El siguiente agrupación igual, que también tiene un término semejante, que es seno de u, entonces lo voy a factorizar 4 seno de u, ¿verdad? Y u a la sobre u a la cuarta. Luego, el siguiente expresión de esta forma igual, sobre u a la cuarta, ¿verdad? Lo estoy dividiendo. En el siguiente paso, de 1 sobre 64 por el límite de 1 menos seno de u sobre u a la cuarta, cuando x tiende a 0, entonces, si se dan cuenta, este límite se parece al límite inicial que teníamos, ¿verdad? Entonces, y es igual a L. Entonces, ahí yo lo que voy a hacer es reemplazárselo el valor de L. Luego, más 1 sobre 64 por el límite de seno de u sobre u, ¿verdad? Estoy desglosando. U a la cuarta estoy repartiendo al seno de u, de esta forma, y al 1 menos coseno de u. Entonces, aquí se queda u al cubo y aquí se queda u. Luego, en el siguiente paso, más 1 sobre 32 por el límite de... Entonces, aquí estoy. Entonces, para el seno de u sobre u, al cubo. Entonces, u al cubo se está quedándose aquí y al otro se está yéndose un término de u. Coseno de u sobre u. Entonces, para mí, 1 sobre 64 por L, más 1 sobre 64 por 1 seno de u sobre u, para mí vale 1. Y 1 menos coseno de u sobre u al cubo para mí vale infinito. Ya hemos demostrado el anterior ejercicio que vale infinito cuando u tiende a 0. Más 1 sobre 32 por infinito me dice. Entonces, seno de u sobre u para mí vale 1 y va a ser 1 al cubo por coseno de u sobre u. Coseno de 0 para mí vale 1 y u para mí vale 0. 1 sobre 0 infinito. Infinito por 1 al cubo me va a dar infinito. Entonces me da infinito. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es asociar, llevar este término al primer miembro y se va a sumar con con la otra variable L. De esta forma. Y luego lo voy a factorizar. Y aquí 1 sobre 32 por infinito me da infinito. 1 sobre 64 por infinito me da infinito. Infinito más infinito me da infinito. Entonces, este constante que está multiplicando al siguiente miembro va a pasar a dividir. Y infinito divide entre esa constante me va a dar infinito. Entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, me va a dar infinito. Luego pasamos a lo que es límites exponenciales logarítmicas. En estos tipos de límites generalmente se utiliza el número de Euler para que se pueda eliminar o simplificar la parte indeterminada del límite. Entonces, en este ejemplo 4 me dice demostrar el límite. El límite de 1 más 1 sobre x
todo elevado a x, cuando x tiende a infinito, es igual a e. Eso tengo que demostrar. Entonces, pero primero lo que hago yo es evaluar, por ahí no me da indeterminado. Entonces, voy a reemplazar. 1 más 1 sobre infinito, 1 sobre infinito me da 0, según la tabla, ¿no? Ya les he enviado. Entonces, 1 más 0 me da 1. Y elevado a x, voy a reemplazar infinito, entonces va a ser 1 elevado a infinito. Y 1 elevado a infinito para mí es indeterminado. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es graficar esta curva roja que está yendo, es la gráfica de la función de f de x. Es la gráfica de 1 más 1 sobre x, todo elevado a x. Esa es la gráfica. Y y igual a e. Y igual a e. Se presenta la línea segmentada. Entonces, si observamos esta curva, esta función cada vez más se acerca a e. Mientras x valga un número más grande, muy grande, más se va a acercar al valor de e, al valor o a la recta y igual a e. Entonces, si x vale un número muy grande, casi acercándose ya hasta el infinito, entonces esta función va a valer para mí e. Entonces, de esa manera podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a e. Me está diciendo que x tiende a un número muy grande, cuando tienda a un número muy grande, va a ser igual a e. Pero esto ya se puede también demostrar, ¿no? Aquí yo los estoy explicando gráficamente. También se puede demostrar por sucesión, ¿no? De sumas, por series. Se puede demostrar. Entonces aquí les estoy explicando gráficamente por qué es igual a e. Siguiente ejemplo. Ejemplo 14. Demostrar el siguiente límite. Límite de 1 más x, todo elevado a 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a e, me dice. Entonces voy a evaluar. 1 más 0, 1. Elevado a 1 sobre 0, infinito. 1 elevado a infinito también. Y es indeterminado. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambio de variable. Este 1 sobre x lo voy a llamar u. Entonces, pero si x vale 0, voy a reemplazar aquí 0 a este cambio de variable. 1 sobre 0 me va a dar infinito. Entonces u va a ser igual a infinito. Entonces u va a tender a infinito. Entonces reemplazando, ¿no? L va a ser igual al límite de 1 más x para mí vale, si despejo de aquí, 1 sobre u, y 1 sobre x para mí vale u. Entonces está elevado a u, cuando u tiende a infinito. Entonces, si nos damos cuenta, una vez que le he hecho el cambio de variable, se parece a este anterior ejercicio que les he explicado. 1 más 1 sobre x elevado a x, y aquí 1 más 1 sobre u elevado a u, y cuando u tiende a infinito, aquí x tiende a infinito. Entonces, eso es igual a e. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a e, de la misma forma. Ejemplo 15. Demostrar el siguiente límite. Cuando el límite de a elevado a x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es igual al logaritmo natural de a. Demostrar cuando a es mayor a 0. Entonces, evaluamos. Primero siempre evaluamos. Entonces, en vez de x voy a reemplazar 0. A elevado a 0 me da un número cualquiera elevado a 0 siempre me va a dar 1. Entonces me va a dar 1 menos 1, 0. Entonces 1 menos 1 me va a dar 0, evaluando. Y sobre x, sobre 0 y sobre 0. Y eso me va a dar indeterminado. Entonces lo que yo hago en este tipo de ejercicios, lo estoy llamando L, es un cambio de variable. A elevado a x menos 1 lo voy a llamar a u. Le voy a decir que es igual a u. Ese es mi cambio de variable. Entonces, pero si x vale 0, entonces, ¿cuánto vale u? Entonces aquí reemplazo al cambio de variable.
a elevado a 0 me va a dar 1. 1 menos 1, 0. Entonces u tiende a 0. Entonces u había sido igual a 0. Entonces, pero de aquí necesito despejar x, porque a esto le estoy llamando que va a ser igual a u. Pero aquí tengo una variable x más, entonces necesito despejar de aquí x. Entonces es lo que estoy haciendo. Esta constante lo voy a llevar al segundo miembro, que va a ser 1 más u. Luego, para bajar x de la exponente, lo voy a multiplicar, lo voy a aplicar la propiedad de los logaritmos miembro a miembro, al primer miembro y al segundo miembro. Y voy a bajar a la variable x. En el siguiente paso, este logaritmo natural de a que está multiplicando al otro miembro va a pasar a dividir. Entonces, x para mí había sido igual al logaritmo natural de 1 más u sobre el logaritmo natural de a. Y estoy reemplazándoselo en el siguiente paso. En el siguiente paso estoy reemplazando. A elevado a x menos 1 para mí vale un u. Sobre x, dice. Entonces, para mí x vale el logaritmo natural de 1 más u sobre el logaritmo natural de a. Cuando u tiende a 0. ¿Verdad? U tiende a 0. Entonces, en el siguiente paso, lo que hago es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces, el logaritmo natural de a va a subir arriba. En el siguiente paso, este logaritmo natural de a es una constante. Entonces, puede salir del límite de esta forma. ¿Verdad? Y este u, puedo bajarlo abajo, de esta forma. Porque de la misma forma, si hago extremos con extremos, medios con medios, este u va a volver a llegar aquí arriba. Entonces, ¿para qué estoy haciendo yo esto? Para subirlo al exponente de esta expresión, que vamos a ver en el siguiente paso. Entonces lo estoy subiendo arriba. ¿Para qué lo estoy subiendo arriba? Si nos damos cuenta, u más 1 más u elevado a 1 sobre u se parece a esta expresión anterior, a este límite anterior que ya hemos resuelto. Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es, voy a aplicar propiedad de límites de una cociente, va a entrar hasta aquí abajo a la división, de esta forma. Entonces aquí estoy anotando, ¿no? Límite común es igual a límite de 1 más x elevado a 1 sobre x cuando x tiende a 0 es igual a e. Y a eso estoy llegando yo, ¿no? Aquí estoy aplicando, voy a aplicar aquí propiedad de límites, de cocientes. Y va a bajar hasta aquí abajo el límite. Entonces, el límite de 1 más u elevado a 1 sobre u, cuando u tiende a 0, va a ser igual a e. Entonces aquí tengo que reemplazar a e una vez evaluado. Entonces aquí, logaritmo natural de a es una constante, ya estaba afuera. 1 sobre logaritmo natural. Este es ese logaritmo natural, ¿no? Y todo esto vale e. Pero logaritmo natural de e para mí vale 1, ¿verdad? Por propiedad de logaritmos. 1 sobre 1, 1. Entonces, para mí, el límite vale logaritmo natural de a. Entonces queda demostrado, ¿no? Que el límite de f de x cuando x tiende a 0 vale logaritmo natural de a. Siguiente ejemplo. Ejemplo 16. Calcular el siguiente límite. Límite de e elevado a x menos 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Evaluando, entonces voy a reemplazar. X elevado a 0 vale 1, 1, menos 0, 0, menos 0, menos 1. Entonces 1 menos 1 me va a dar 0 sobre x al cuadrado y me va a dar 0 al cuadrado, 0. Entonces me da 0 sobre 0 y eso es indeterminado. Tengo que buscar operaciones algebraicas que anulen ese indeterminado. Entonces lo que estoy haciendo yo en este siguiente paso, voy a hacer un cambio de variable, donde x para mí va a valer 2u. Entonces, si x para mí vale 2u, si estoy haciendo cambio de variable, ¿cuánto vale u? Entonces, x tiende a 0. Entonces, si x es igual a 0, reemplazo, ¿no? Aquí, x es igual a 0, despejo u, y u para mí va a valer también 0. Entonces, reemplazando ese cambio de variable, límite de e elevado a u, 2u,
X para mí vale 2u menos 2u y menos u sobre x al cuadrado. Para mí x vale 2u al cuadrado. Y cuando u tiende a 0. Entonces, si vemos esta parte, aquí tenemos, ¿no? Exponenciales. Entonces, podemos asociarlo con fórmulas hiperbólicas. Por ejemplo, para mí, seno hiperbólico de u es igual a e elevado a u menos e elevado a menos u sobre 2. Pero yo ya tengo aquí e elevado a u, 2u. Pero si esto lo voy a poner, como está elevado a menos u, se lo voy a poner como un denominador. 1 sobre e elevado a u se va a hacer. Y eso, e elevado a u, se va a hacer como un denominador y va a pasar a este otro lado, le va a convertir en 2u. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es, aquí voy a tratar de que aparezca esta expresión para que esa expresión sea igual a seno hiperbólico de u. Y sabemos por nuestra tabla de límites comunes que x menos seno hiperbólico de x sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, es igual a 0. Entonces, es lo que vamos a buscar aquí. Entonces, este e elevado a 2u con menos 1 lo voy a asociar de esta forma. Lo voy a asociar y el 2u se queda nomás allá afuera. Luego, en el siguiente paso, a esto lo voy a multiplicar por 2 por e elevado a u. Lo voy a multiplicar y lo voy a dividir. Estoy haciendo un artificio matemático. Porque esto con esto se anulan, igual a 1. Pero ahora si nos damos cuenta, el seno hiperbólico de u es igual a esto. Es igual a esto. Esto es igual a esto. Nada más que esto está sin desarrollar y esto está desarrollando. Entonces en el siguiente paso, además, aquí las constantes yo ya estoy sacando. Estoy factorizando 2 y de aquí estoy factorizando 4. 2 con 4 factorizado, simplificado, me va a dar 1/2 voy a sacar del límite. Entonces, en el siguiente paso, esta expresión para mí ya vale seno hiperbólico de u. Luego voy a hacer un artificio matemático para anular este e elevado a u. Para eso, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar y restar u por e elevado a u, que lo estoy sumando y lo estoy restando, que al mismo tiempo se hace 0. No estoy alterando nada, estoy haciendo un artificio matemático. En lo cual, lo que voy a hacer es, esta primera expresión lo voy a agrupar con este otro término, de esta forma. Y además ya lo estoy factorizando, ¿no? Ya lo estoy factorizando menos e elevado a u, que va a ser igual a, adentro, u menos seno hiperbólico de u. Luego este otro término, de este otro expresión algebraico, de la misma forma, ¿no? U por e elevado a u menos u, entonces tienen una semejanza, que es la variable u, entonces voy a factorizar u. Y además, una vez que ya está agrupado, este u al cuadrado yo ya estoy repartiendo a cada expresión, a cada agrupación de expresión. ¿Verdad? De esa forma. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es que u menos seno hiperbólico de u sobre u al cuadrado, yo ya tengo, que es igual a 0. Pero también esta otra expresión, aquí si se dan cuenta es u factorizado, ¿no? E elevado a u menos u, pero está sobre u al cuadrado. Entonces, cuadrado con este u se va a ir. Entonces solo me va a quedar e elevado a u menos 1 sobre u. Y esto, de la misma forma, ya resolvimos en el anterior ejercicio. Aquí está, que es igual a logaritmo natural de a. En vez de a, de mí está e.
El logaritmo natural de e va a ser para mí 1, ¿verdad? Entonces, de esa forma voy a empezar a simplificarlo. Entonces, al evaluarlo, esto para mí ya vale 0. Entonces, voy a aplicar propiedades de límites, voy a distribuir a cada expresión. Entonces, lo que voy a hacer es, un medio, la constante se anota nomás, un medio. Luego, aquí reemplazo e elevado a u, e elevado a 0 me va a dar 1 menos 1. Aquí está menos 1. Luego, límite de u menos seno hiperbólico de u sobre u al cuadrado para mí vale 0 cuando u tiende a 0. Entonces, está por 0. Luego, e elevado a u menos 1 sobre u, cuando u tiende a 0, para mí vale logaritmo natural de e. ¿Verdad? Entonces, en el siguiente paso, menos 1 por 0 me da 0. Más logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e para mí es 1. Más 1, 0 más 1 me va a dar 1. Y por un medio, de esta forma, un medio por 1 me va a dar un medio. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 0 me da un medio. Pero no solo es el único procedimiento para resolver este tipo de límites. También existen otros procedimientos. Por ejemplo, en este ejemplo 17, que es el mismo límite, se puede resolver por otro camino. Donde ahora aquí otro cambio de variable ya también estoy haciendo. E elevado a x menos 1 igual a u, es mi cambio de variable.